Ok, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Edom, y como anduvieron rodando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que le seguían. ¿Qué pasó acá? Déjenme contar la historia. Se juntan tres reyes van a pelear contra alguien, contra otro rey, y en este caminar se quedan sin agua. Y hay un dilema. Comenzaron a hablar, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Seguimos, no seguimos, ¿qué hacemos? Tenemos que pelear, necesitamos agua. El agua es fundamental en esta batalla. Entonces vamos a ver qué preguntas se hicieron. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué dirección tomamos? Y acá encontramos sabiduría en ellos. ¿Por qué? Porque buscan una dirección. No tomaron decisiones basadas en las emociones, no tenemos agua. Bueno, muchachos, nos vamos. No, yo necesito una dirección. ¿Qué hacer en estos momentos que estoy pasando dificultad? Y dice así, mas dijo Josafat, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Vaya metiéndose en la historia. Se quedan sin agua, necesitan dirección. ¿Qué dirección tomamos? Y bueno, hay un profeta que nos va a dar palabra de Dios y en esa palabra de Dios, en base a eso, nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a ser guiados por Dios. Vamos, entonces Eliseo lo buscaron, vino Eliseo. Me gusta esta historia. Estaba bien parado Eliseo, porque Eliseo le contesta aquí a reyes. Vamos a decir que se juntó Donald Trump, se juntó Vladimir Putin y se juntó el chino. O sea, eran 3 reyes, gente que dirigía una nación y estaban buscando dirección. Note la sabiduría de los reyes. Voy a una guerra, pero entonces necesito dirección. Bueno, ahí está Eliseo. Eliseo nos va a dar una palabra. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, como eran medios paganos. Mira cómo le contestó. Y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Y Eliseo dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuvieres respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, ni te miraba, ni te miraría a ti, ni te viera. Note la actitud con que viene el profeta. Le dice, ustedes son unos paganos y ustedes me vienen a buscar respuestas a mí. Mira, yo te voy a contestar, Vladimir Putin, te voy a contestar a ti, el chino. Mira, te contesto por este presidente que busca a Dios, porque si no, ni te miro. Hay que tener para contestarle a alguien así, Mas ahora, dice, buscaban, ¿qué es lo que estaban buscando? Una respuesta de Dios. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, un músico, un adorador, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Qué es lo que te muestra? El poder de la adoración. El poder que hay en la adoración cuando alguien busca a Dios y busca a Dios a través de la adoración. La antesala a un mover glorioso de Dios está en la adoración. ¿Escuchó lo que le dije? La antesala a un mover glorioso de Dios está en la adoración. Pero la adoración, esta historia nos deja saber la importancia que son las adoraciones, que son mucho más que notas musicales. Es mucho más que canciones, como siempre digo, canciones cantará los artistas. Esto es mucho más que canciones. Hay una administración en el espíritu de la persona, hay un mover de Dios, hay algo que desata un mover poderoso de Dios cuando una persona
dobla las rodillas y comienza a adorar. Hay algo poderoso. Pablo y Silas, muchos conocen la historia de Pablo y Silas. Fueron maltratados por predicar el evangelio, fueron azotados. Al otro día les iban a dar guiso, los iban a matar. Pero esa noche los metieron en la cárcel. Y en la cárcel comenzaron a adorar al Señor. En la cárcel miraron al cielo, doblaron esas rodillas, si es que pudieron. Si no podían doblar rodillas, lo harían en el espíritu. Pero provocaron un terremoto, una intervención de Dios. Y ahí es donde le digo, la antesala para un mover glorioso de Dios está en la adoración. Pero ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? No porque la adoración haya perdido, sino por el concepto incorrecto de nosotros con respecto a la adoración, es que no está haciendo esa bomba espiritual, esa bomba atómica espiritual que tiene que ser. ¿Qué es lo que es la adoración? Vamos a verlo. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Israel, diga conmigo, Israel significa pueblo escogido de Dios. Cuando el pueblo adora a Dios, Dios está ahí. Cuando el pueblo dobla rodillas y adora a Dios, Dios está ahí. Salmo 95. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico. ¿Sabe qué es lo que es la adoración? Es una llave por el cual llegas a Dios. Hoy día, en estos tiempos, tristemente, la gente no lo está quizás entendiendo. Y esto lo digo con mucho respeto y muy delicado. Por eso le digo, a ver, se vivía en una esfera, en el Edén espiritual. El hombre cuando se equivoca, cuando peca, sale de esa esfera y comienza a vivir en una esfera natural. Y comienzas a ver las cosas desde la esfera natural, desde lo que veo, lo que siento, lo que estoy sintiendo, lo que huelo. Y es una esfera totalmente incorrecta a la que Dios quiere a los creyentes. Por eso Dios dejó una iglesia para edificar a la persona en la esfera espiritual para que suba otra vez a esa esfera y viva la vida desde una eternidad. ¿Me estoy haciendo entender? Desde una esfera eterna. Pero es que estamos metidos en una ingeniería social que nos consume, nos adoctrina, nos lleva a su antojo. Por eso es sumamente importante dedicar ese tiempo para ser edificado por Dios. Porque Dios jamás dejará sin respuesta a un adorador que dobla rodillas. Jamás. Jamás. Pero hoy día la adoración por el mundo está siendo ridiculizada. Por el mundo. Escucha, ¿qué canciones? Alabaré. Y te lo ridiculizan. Por el creyente, y esto lo digo con respeto, por el creyente no está siendo valorada. ¿Por qué te das cuenta? Repito, lo digo con respeto. No lo tome a mal. Estoy como un maestro edificando. ¿Por qué te das cuenta? Porque llegan tarde a los servicios. Y en el momento de la adoración, que es una llave que permitimos a Dios, donde Dios se manifiesta, donde Él antesala a un mover profético, a un mover sobrenatural de Dios, para un mover hermoso de Dios, la gente no lo está haciendo. Llego tarde, ¿por qué? Quiero que están cantando canciones. No, todavía no empieza la prédica. Es que la antesala a una poderosa palabra de Dios es porque Dios está preparando mi espíritu. Y esto lo digo con mucho respeto, repito. Lo digo con mucho respeto, pero el pastor me está tirando. ¿Sabe qué? Fui a la iglesia y el pastor me tiró. No está tirando, es Dios edificándonos. Entonces está ridiculizando. No, y es bonito y lo decimos por broma y no lo digo por eso. Pero si no, la persona se puede sentir ofendida porque dice, no, al final llegué, hago el esfuerzo de ir. Entre que hago el esfuerzo de ir, el pastor de arriba me da palo. No, es que la idea es edificarnos. ¿Por qué? Porque esto, el venir a la iglesia, se gana con rodillas. ¿Por qué? Porque vas a alimentar una parte eterna tuya
que es tu espíritu. Y hay un mundo espiritual que se quiere oponer a que vengas. Y hay un mundo espiritual que se quiere oponer a que vengas, a que crezcas espiritualmente. Ese mundo espiritual de maldad, negativo, te quiere mantener a la persona en la esfera de allá abajo, que viva la vida con lo que ve, con lo que siente, con lo que huele, que viva en esa esfera, no que venga a la esfera espiritual. Entonces yo puedo venir, hice un acto religioso, pero mi espíritu no fue ministrado. Entonces tenemos una adoración que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo entrego mi vida a Dios. Señor, acá vengo, pasando por problemas, luchas, llegué todo cansado, desbaratado, como sea, pero acá cierro los ojos y me dejo ministrar por tu adoración. Habla mi espíritu, Señor, consuélame, renuévame, levántame, guíame, muéstrame el camino. Y todo comienza a través de la adoración, donde yo estoy. Lleguemos ante su presencia con alabanza, una llave. El Señor está entre la alabanza de Israel. Hoy día, como digo, ridiculizada por un mundo, desvalorada por la iglesia, y esto también lo digo con mucho respeto, comercializada por el creyente que tiene talento. ¿Por qué? Porque se ha hecho un negocio de eso. Se ha hecho un negocio de la adoración. Y más allá que está bien que la persona sea retribuida por su talento y está muy bien y Dios lo puede hacer. Pero ya cuando doy un paso más, cuando yo lo comercializo a la adoración, entré en una esfera incorrecta. Y hoy día vas a ver cantantes, viste que el cantante aquel está haciendo canciones cristianas. No, no lo está haciendo porque se convirtió. Lo está haciendo porque vio un negocio. Vio un negocio y vio un mercado ahí también que es muy rentable. Entonces hoy día, como dije, ridiculizada por el mundo, desvalorada por el creyente y comercializada por aquel que tiene el don y el talento, se perdió en sí la esencia de lo que es realmente la adoración. Y sabes que todo esto es un plan del diablo. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, es un plan del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe el poder que hay en la adoración. Sabe el poder que hay. ¿Sabes dónde estaba el diablo antes que fue expulsado? Vamos a ver lo que dice la palabra. No me funciona. Vamos otra vez. Ahí está. Ezequiel 28. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, piedras preciosas. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sabe de quién está hablando ahí? Del chamuco, diga, del chamuco. Ajá. Tú, querubín grande, mira la posición que tenía, ¿eh? Era un querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando del diablo, de Satanás. Aquel que estaba en una esfera espiritual, aquel que sabe de música. Preparé los tamboriles, los sonidos para ti. Sabe de música el diablo y él vio algo en el mundo espiritual que nosotros no tenemos ni idea. ¿Sabe quiénes son los querubines? Los que están en la misma presencia de Dios ahí. El diablo vio algo que nosotros no tenemos ni idea, pero sabe que se mueve a través de la música. Vamos profundo. El diablo estuvo en la misma presencia de Dios y vio algo en la adoración, algo poderoso en la música que puede conectar a la persona con Dios. Y fue expulsado, pero se quedó con eso. La música. Yo puedo influenciar a la persona a través de la música y él sabe dónde puede trabajar.
Por eso en algo eterno nosotros tenemos que subir para poder ver eso algo eterno que hay en la adoración cuando hay rodillas dobladas que claman al Señor, que adoran genuinamente al Señor. ¿Qué es lo que hay ahí? Repito, el diablo vio algo. Hoy día el mundo no sabe, ¿eh? Por eso Dios nos tiene que despertar. Hey, hay un arma poderosísima que tristemente el enemigo la está usando y el pueblo de Dios lamentablemente todavía no la está usando. ¿Por qué? Porque está ridiculizada allá afuera, desvalorizada por el creyente y comercializada por aquel que tiene los dones. Y eso, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio el diablo? Que dijo, esto es una herramienta poderosísima para mí, para poder jalarlos, desenfocarlos, sacarlos del foco de la adoración que es Dios y llevarlo para otro lado. ¿Sabe lo que vio? Que cuando alguien estaba en esa adoración doblando rodillas, ese querubín protector que él, ¿sabe lo que vio en el mundo espiritual? Él vio amparo. Cuando un adorador dobla rodillas, hay un amparo divino. Hay algo sobrenatural. Hay una protección divina. Él dijo, cuando alguien doble rodillas y adore a Dios, tendrá una protección tan grande y sobrenatural que ni aún yo, siendo diablo, lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque está en una esfera tan pegado a Dios, son tan uno a uno con Dios que yo no los puedo tocar. Aunque quiera irle, no puedo. ¿Por qué? Porque está en un nivel de adoración, de clamor, abrazado a Dios tan profundo que yo no puedo hacer nada. Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 1, versos 6 al 10. Mira, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí me quiero parar. ¿Por qué? Hablábamos con mi esposa esto y sacamos deducciones en el espíritu. Un día, mire qué extraño, qué riqueza la palabra de Dios. Qué linda que es. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, Satanás se metió en la oficina. Ok, si yo tomo, muy bueno ese concepto que diste, pero me da para hablar. Si yo tomo que se coló en la reunión que Dios tenía para los hijos de Dios, le estoy dejando saber, Dios tiene una falencia. Que Dios tiene una falencia. ¿Por qué? Porque se le coló el diablo. No, el diablo fue porque Dios lo autorizó. Si nada escapa al control de Dios. Aún los demonios se sujetan a Dios y tienen que pedirle permiso a Dios si van a hacer algo. Miren lo que le estoy diciendo. Aún en eso, porque Dios tiene el control de todo, cielo, tierra y debajo de la tierra. Y tenía que aún venir y presentarse. Y ese presentarse vienen con un miedo y un terror. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire qué bonito Dios cómo lo calificaba Job. Qué lindo, ¿eh? Que Dios mira así. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sabe lo que le está queriendo decir? ¿Será que Job te teme por suerte? No, Job te teme por algo. ¿Por qué? ¿No lo has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí dijo algo Satanás que quedó marcado para toda la vida y se descubrió. Te lo parafraseo, yo le quise hacer daño a Job y no pude tocarlo. ¿Por qué? Porque hay un cerco de protección alrededor de él. Yo no lo puedo tocar. Ese dice, ¿no lo ha acercado a él? ¿Sabes lo que le quiere decir?
Yo he querido hacerle daño. He querido destruir su familia. He querido destruir su hogar, su matrimonio, pero no he podido. ¿Por qué? Porque hay un cerco de protección, hay un amparo sobre él que yo no puedo. Yo puedo rodearlo, pero no puedo entrar a él. No puedo entrar a su hogar, a su familia, a su salud, porque hay un amparo. Y eso es lo que vio el demonio. Hay un amparo. Cuando un adorador dobla rodillas, hay un amparo de Dios divino sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su salud. Por eso mi misión es desenfocarlos de la adoración. Que la ridiculicen, que la adoración y la música se vaya a otro lado y los que hay que la comercialicen. Que le pierdan el valor real a la adoración. ¿Estamos aquí? Hay un amparo. Salmo 34, ¿sabes lo que dice el Salmo 34? El encabezado, la protección divina. Salmo 34, cuando tú lo lees, el encabezado dice la protección divina, o sea, la protección de Dios. Y comienza así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34 te habla de códigos de Dios para un amparo divino. Para él dar su amparo. Y comienza así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí deja saber que el amparo de Dios está en una persona consagrada a Dios que ama, y el valor de la adoración. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos felices, en tiempos de adversidad. En todo tiempo yo voy a adorar y bendecir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la herramienta de la música tiene un poder tan fuerte de llevar a la persona al terreno que ellos quieren. Lo va llevando, lo va llevando. Y si yo tomo la adoración como simples notas musicales, estoy perdiendo una herramienta, un arma poderosa, un código divino que provoca un amparo sobre mi vida. Porque si en el momento yo que estoy pasando dificultad, en todo tiempo, no es cuando estoy feliz solamente, bendeciré a Jehová, su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo. Si estás pasando tiempos bonitos, adora a Dios. Estás pasando tiempos difíciles, adora a Dios. Estás pasando por adversidad, adora a Dios. Porque estás creando un cerco de protección alrededor tuyo, a pesar de las circunstancias, los momentos difíciles que estés pasando, hay un cerco de protección. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente. Ah, muchacho, me llegó un reporte. Está pasando por momentos difíciles. Ok, ministrenle que escuche Cristian Castro. Ministrenle que está fajado con la esposa. El esposo, póngale Paquita, la del barrio. Métale. Porque si le meten Paquita, la del barrio, ahí me meto yo y le desbarato la vida. Por eso puedo entender el valor que tiene la música, la adoración. Que Dios nos haga entender. Por eso el diablo distorsionó eso. Es un arma muy poderosa la música y la adoración. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero es un arma muy poderosa. Repito, el arte tiene la capacidad de llevar a la persona al terreno que él quiere. O escuchas música triste, ¿no te ministra a veces? Qué triste. Y si estás pasando por momentos difíciles y te pones a escuchar canciones que alimenten ese estado emocional, es tremenda. Y ahora estamos yendo mucho más profundo. Hay canciones que alimentan el espíritu. Y es peligroso. Daniel capítulo 3. Vamos a leer, estos versículos son largos. Así que preste atención, no se duerma. Preste atención. ¿Por qué siempre lo digo? Porque cuando lees versículos largos, los primeros 2 versículos le presta atención. Después del cuarto, quinto, está pensando en las papas que tengo que comprar, en la ropa que tengo que lavar. No, acá, diga, estoy acá.
Ok. El rey Nabucodonosor, tremendo nombre, hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Estamos acá? Diga, estoy acá. Diga, estoy acá. Estoy siguiendo la prédica, pastor. Tranquilo, ok. A la dedicación de la estatua. ¿A qué se reunieron? A la dedicación de la estatua que el rey Nabu, le vamos a poner Nabu para no, había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír, note acá, no se me vaya, no pestañee, note acá. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento, diga, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y no lo vuelvo a repetir porque... Bendito sea Dios. Pastor, no me la complique, dígale Nabu. Ok. Ok, ¿qué mandó? Levantó una estatua. Esa estatua la van a adorar. ¿Pero cuándo la van a adorar? Cuando escuchen la música, se van a arrodillar ante mí, ante la estatua. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Si puedes leer la historia Sadrach, Mesach y Abednego, te la recomiendo. Tarea para la casa. Léala. ¿Qué destaco acá? Al oír el sonido de la música, se van a postrar. Vamos a lo espiritual. ¿Qué es lo que había dicho el Señor? No adoréis imagen. Sabiendo el diablo el poder que hay en la música, dijo: voy a hacer una estatua. Cuando escuchen la música, se van a arrodillar ante mí. Por eso tienes que tener cuidado con lo que escuchas. Porque si estás escuchando música en un estado emocional que estás pasando una batalla, poco a poco la persona se comienza a postrar ante eso. Situación que esté pasando, adversidad, circunstancia. Por eso tiene que tener cuidado uno con la música que escucha, porque son mucho más que notas musicales. Hay un poder espiritual en la música. Hay un poder espiritual que aquí nos está mostrando que quiere desenfocar de esa adoración a Dios y que la persona se postre ante un problema, a un estado emocional, a una circunstancia, se postre ante la desesperanza, ante la incredulidad. Por eso tengo que entender, Dios me tiene que abrir los ojos, porque es mucho más que música. Por eso esta prédica la titulé, recién voy a dar el nombre. El poder, y aquí esto es cortito. El poder de la genuina adoración, el poder que hay. Porque cuando yo entiendo que hay un corazón que ama a Dios, doblado, y puede entender el poder que hay en un canto a Dios, algo poderoso va a pasar. Ok, vamos a ver primero qué no es la adoración. La adoración no son solo notas musicales y letras que hablan de Dios. La adoración no es solo eso, La adoración primero comienza en una esfera espiritual, de un corazón postrado ante Dios en la intimidad, que ama, que vive en obediencia. Porque si no,
Es una persona que viene y canta y vive una vida totalmente incorrecta. Y viene y canta, ¿sabe lo que son? Son notas musicales y letras que hablan de Dios. Pero no está provocando nada. Está muy lejos. No mueve el cielo, no provoca un mover de Dios. No provoca un mover de Dios, ¿por qué? Porque en el mundo espiritual está muy lejos de Dios. Lo único que está haciendo es repitiendo canciones que están en la pantalla, letras, pero muy lejos de Dios. Cuando es que no pasa nada si no hay una rendición interna. Esto es mucho más que música. Si en la intimidad de mi espíritu no hay una rendición a Dios, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el arma, que es la adoración, no encuentra un depósito, santo para manifestarse. Escuchen lo que estoy diciendo, esto es poderosísimo. Esa adoración no está encontrando un canal, un depósito santo donde manifestarse. Porque la persona está muy lejos de Dios, no vive en una intimidad con Dios, no vive en adoración a Dios, no vive con rodillas dobladas a Dios. Vive muy lejos de Dios, no está sentada en lugares celestiales la persona. Y si no está sentada en lugares celestiales, lo único que está haciendo es repitiendo canciones y letras que hablan de Dios. Por eso cuando Saúl dice que estaba atormentado por un demonio, dice, ¿qué hacemos? Tráigame a alguien que toque el arpa. Pero era mucho más que notas musicales. Tráigame a David, un adorador, una vida a Dios consagrada. Un joven que vivía de rodillas a Dios, que cuando tocaba esas notas musicales, era mucho más que notas, sonidos. Era impartición. Por eso alguien que dobla rodillas y vive doblado, con rodillas dobladas, consagrada, una vida a Dios, cuando canta una adoración, lo que está saliendo es mucho más que un sonido de notas musicales o de una canción. Está saliendo poder de Dios. Letras que están siendo respaldadas por Dios. David, cada vez que tocaba esa arpa, los demonios eran atormentados. ¿Qué es lo que no es adoración? La adoración no es exclusiva para un día de servicio, donde vengo y la persona solamente adora aquí. Y en su casa, Cristian Castro. Pobre Cristian Castro, le he dado que se convierta, pobrecito. Bad Bunny. Y en su casa es todo eso, en su casa es todo eso. Y la adoración queda pura y exclusivamente cuando vengo a un servicio y escucho, pero después de ahí, nada. No está provocando nada, porque yo tengo que entender el poder que hay en la música. La música, como le decía, ministra. Es tanto el poder de la música. A ver si usted se da cuenta. ¿Cómo le enseñaban las letras, las canciones a usted? Las letras cuando tenía que estudiar cuando niño. Vamos a decir acá. A, B, C, D, E, F, G. ¿Cómo te lo enseñaban? Con música. ¿Cómo te lo enseñaban? ¿Cómo se aprenden los niños todos los estados de Estados Unidos? Cantando. Mira el poder que hay en la música. Que queda sembrada en la mente, queda sembrado en el espíritu. Y es delicado, ¿por qué? Porque si yo escucho música mundana, en el mundo espiritual hay algo que está ministrando. Puede ministrar anarquía, desesperanza, miedo, venganza, rebeldía, incredulidad, enojo, contienda, pleitos, ira. ¿Por qué? Porque la música me está ministrando y yo dejé a un niño, le puedes hacer repetir las canciones, pero le hablas 4 días después, a ver, recítame el abecedario, A, B, C, D. ¿Y cómo se le quedó? ¿Cómo se le quedó? A través de una canción. Por eso ahí te das cuenta que mucho más que notas musicales. Por eso el diablo quiere distorsionar, que la persona se vaya a otro lugar. ¿Para qué? Para que la adoración pierda el foco, que es el Señor Jesús. Punto número 3. ¿Cuál es la adoración que no va a recibir el Señor? La adoración en piloto automático. ¿Sabe cuál es la adoración en piloto automático? Llega, se pone, Señor,
porque te adoro, Señor. Nada, todo piloto automático. Físicamente está aquí, pero espiritualmente lejísimo. Lejísimo la persona. ¿Qué es lo que le metió? El piloto automático. Y ojo, y es un peligro, porque podemos estar, Señor, te amo, te quiero, pero lo que estoy haciendo no es una administración a mi espíritu. En mi espíritu no me estoy abrazando a Dios. No, lo que he hecho, puse el piloto automático religioso. Vengo, levanto las manos, Señor, te adoro, Señor. Ya, pero lo que en el mundo espiritual no está pasando nada. Ni siquiera he abierto la puerta del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es piloto automático. Juan 4, 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dale un fuerte aplauso al Señor, fuerte, motíveme. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando esos adoradores. Mirando los corazones, mire más. El Señor mira más que notas musicales. El Señor mira más que un cántico. El Señor mira mucho más que repitamos la canción en una letra. Mira nuestro espíritu. Si estamos aferrados a Él, si estamos lejos de Él. Por eso el diablo, sabiendo el poder, desenfoca, saca. Que adoren, no adoren a Dios, que la música. Hay un poder tan fuerte, siempre lo digo, hay un poder tan fuerte en la música. Tú te vas a un recital de rock. ¿Cómo los ves? Todos vestidos iguales. Mira el poder de influencia que tiene la música. Te vas a un recital de raperos, todos vestidos iguales. Te vas a un recital de rancheros, todos vestidos iguales. Porque es la música que tiene ese poder de influencia. ¿Qué es lo que no es adoración? La adoración incorrecta. La adoración influenciada por las circunstancias externas. Hay gente que adora solamente cuando tiene la soga al cuello. O sea, lo que lo motiva a adorar son las circunstancias externas, no una convicción interna de amor a Dios. Señor, te amo. Pero en el mundo espiritual, nosotros lo vemos como adora a Dios. Wow. Pero en el mundo espiritual, Dios está viendo, está lleno de problemas. No me adora ni en subida ni en bajada. Está lleno de problemas. Ajá, en eso, y esos problemas lo han motivado a venir acá. Y Dios nos quiere sacar de ese terreno. Porque el foco de la adoración es Dios. Y tiene que venir de personas consagradas a Dios. Y eso es lo que vio el diablo cuando era querubín protector. Vio que en el mundo espiritual, cuando alguien adora, el diablo te puede decir, yo sé de música y sé que cuando alguien adora en el mundo espiritual, está creando un amparo divino. Cuando alguien realmente dobla rodillas. Entonces, mi misión en la tierra es desenfocarlo. Que la música se vaya para otro lado. Cuando ellos escuchen música, que escuchen otras cosas, que le ministren el espíritu, que le ministren el alma, que le despierten la carnalidad. Pero que estén lejos de Dios. La adoración, que está lejos de Dios, la que es exclusiva del servicio, la que está en piloto automático, la que está influenciada por las circunstancias externas. Tristemente algo sobrenatural lo naturalizamos. Una herramienta que Dios nos deja. Hablo de personas que amen a Dios, consagradas a Dios, pero tristemente no le están dando el valor que tiene que tener la adoración. Vamos a salir del terreno espiritual. Vamos a salir del terreno espiritual. Vamos a ir al terreno natural, por la ciencia. El cuerpo humano tiene un ritmo. ¿Usted sabía? El corazón bombea un ritmo. Bum, 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 bum.
tiene un ritmo, una frecuencia, que mientras esté en orden, el cuerpo está en orden. Si esa frecuencia se estabiliza, comienzan a haber alteraciones. ¿Por qué? Porque si hay taquicardia, bum, 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 perdió la frecuencia, el sonido correcto, el corazón, y comenzó a alterarse el cuerpo. Note lo que le estoy hablando, ¿eh? El poder del sonido y de la frecuencia, y que tiene también influencia en el mundo espiritual, influencia aquí en el cuerpo humano. Si el corazón bombea más despacio, también la persona está en peligro de muerte. Boom, 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 boom. La frecuencia del sonido no está correcta y puede tener repercusiones en la vida de la persona. Taquicardia, boom, 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 boom. La frecuencia del sonido cambió. No es la original, la del cuerpo, la que Dios diseñó. No es el sonido original que Dios diseñó. Porque lo sacó de la frecuencia y ahora bombea a otro ritmo. Boom. Me estoy metiendo en un terreno de la música, pero vamos por ahí. Diga, pastor, vamos por ahí. Boom, boom, boom. O boom, 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 boom. Todo eso va a tener repercusiones en la persona. ¿Repercusión a qué? En la salud. Y repercusión también en el estado emocional. Porque cuando uno comienza a sentir así, ¿qué comienza a sentir? Esas palpitaciones, ansiedad, pánico, miedo, y aún el estado emocional de la persona es afectado. La frecuencia, eso, a ver lo que hablo, que la adoración lleva una frecuencia de Dios, que cuando tú la escuchas, eres ministrado en el Espíritu, pero aún tu cuerpo, al escuchar ese sonido de Dios divino, está siendo alineado con Dios. Tiene repercusión aún hasta en la salud. Hasta en la salud. ¿Por qué? Porque hay una persona que entendió el poder de la oración. Repito, el hombre, cuando pecó, fue expulsado del Edén. Ok, me fui. Comencé a vivir una vida totalmente en otra esfera. Totalmente. Dios necesita volver a subirme a la esfera divina, eterna, y de aquí comenzar con las herramientas de Dios. Y la vida va a ser distinta. Cuando entiendes los principios eternos, cuando entiendes los códigos del reino de Dios, cuando entienden los principios con que Dios se mueve, que son principios eternos, tu vida comienza a cambiar para siempre. Pablo y Silas lo entendieron. Aún en ese momento terrible, difícil, hubo una adoración genuina en ellos, que no estaba motivada por las circunstancias que estaban viviendo. No estaban buscando una respuesta, no. A ver, si yo adoro, Dios me va a dar la casa propia, Dios me va a dar... No. Surgió una adoración genuina. Y le digo lo que me pasa a mí. Mis momentos de adoración, y lo hablaba con mi esposa, yo oro, intercedo por el pueblo, por la iglesia, por la gente que conozco, por los familiares que aún no conocen al Señor, por mi esposa, por mis hijas, por mi hogar. Yo intercedo, pero es como una desesperación de terminar eso para estar en esa adoración de intimidad con Dios. ¿Me hago entender? Una cosa es agarrar la espada, en adoración, diablo, demonio, te reprendo, y en la adoración cubro a mis hijas, cubro a mi esposa, cubro mi hogar. Yo lo hago, pero hay como una desesperación en mí, en el buen sentido, de terminar todo eso y que sea una adoración donde yo abrazo a Dios y disfruto su presencia. Cuando eso disfruta su presencia, nunca pierdas orar por tus hijos, por tu esposo, tu esposa, por esos seres queridos. Nunca pierdas eso, porque es un amparo que estás creando sobre ellos. Pero ahí terminé, amén, y me fui. No, hay una parte de la adoración que falta, que es cuando abrazas a Dios, cuando te haces uno con Él.
Cuando la misma adoración te lleva a la misma presencia de Dios. Cuando la misma adoración te hace abrazar su presencia. Comienzas a entender cosas en el mundo espiritual que te van a dar descanso. Escucha lo que te digo. Cuando abrazas a Dios en la adoración, comienzas a entender cosas en el mundo espiritual que te van a dar descanso, que te van a dar una dirección, que te van a dar sabiduría, que vas a leer la Biblia y la vas a entender desde otra esfera, desde la esfera de Dios. Comienzas a entender algo en el mundo espiritual, comienzas a discernir con lo que luchas. Estás tan aferrado a Dios, tan abrazado a Dios que comienzas a discernir con lo que luchas. Estás tan abrazado a Dios que Dios te muestra las cosas incorrectas que tienes que cambiar. Estás tan pegado a Dios que puedes discernir, aún en aquellos seres que amas, que los amas, las cosas que están haciendo mal. Siempre me acuerdo de una mujer que decía, yo amo a Dios, hace muchísimos años allá en Argentina, pero siempre, no era convertido, pero me llamaba la atención. Una mujer que te hablaba de Dios maravilloso, pero su hijo tenía un amante y la mujer lo tapaba. Era la guatacona del hijo. Amaba a su hijo, pero no podía discernir que lo que estaba haciendo era pésimo. Cuando tú abrazas a Dios, eres tanto con Dios que vas a discernir lo que el familiar está haciendo mal. Vas a discernir lo que el familiar está haciendo mal, aunque lo ames, para que tus rodillas dobladas y tu clamor por él sea distinto. Porque estás viendo con qué está luchando, en qué está fallando, cuáles son sus falencias y dónde necesita ayuda. Que quizás esa ayuda tú no se la puedes dar. Donde tú necesitas sí o sí a Dios que intervenga en tu vida y en la de tu ser querido. Todo eso se provoca cuando te abrazas a Dios. No pierdas un arma poderosísima que dejó el Señor, que está en la adoración. Repito, si es piloto automático, si es solamente cuando vengo, si está motivada por las circunstancias externas, no va a pasar nada. Pero si hay una genuina adoración, va a haber un terremoto espiritual. Van a haber puertas que se van a abrir. Van a haber cadenas que se van a romper. Porque alguien provocó, repito nuevamente, la antesala para un mover poderoso de Dios está en una genuina adoración. Te invito a ponerte de pie. Este pueblo me adora, me alaba, pero su corazón está lejos de mí, decía el Señor. ¿Qué te mostraba? Que Dios veía mucho más que lo físico, las notas musicales, las canciones hacia Él. Dios veía el mundo espiritual. Me adoran, cantan, pero están muy lejos de mí. Por eso en ese sonido, en esa arpa que sonaba en David, era genuino. Era un arpa, era un arma. Cuando él sonaba esas cuerdas era un arma. Cuando él cantaba esos salmos, los salmos son poderosísimos. Son cantos a Dios. Cantos a Dios que vienen producto de unas rodillas dobladas a Dios. Y eso es poderosísimo. ¿Me ayudas, Kenny? Ayúdame con la adoración. Que puedas, tranquilo. Que puedas entender lo poderoso que hay. Señor, ábrenos el entendimiento. Ábrenos el entendimiento. Que podamos valorar la genuina adoración. Que podamos valorar el valor que hay cuando hay rodillas dobladas en la intimidad y un canto. Que podamos entender, mi Señor, que no sean las circunstancias externas que nos motiven
a cantarte, mi Señor. Que sea una adoración genuina. Súbelo. Te amo, mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, los cielos.